Gracias, señor García Barba, por su intervención. Tiene la palabra Carles Ramió Mata, es el vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional, catedrático de Ciencia Política de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra. La mayor parte de su trabajo ha girado en torno a la gestión pública, como investigador, profesor, gestor, consultor y ensayista, con 23 libros y 200 artículos publicados. Hoy nos hablará de la situación que va a tener que afrontar las administraciones como consecuencia del inevitable envejecimiento de su personal y de la administración digital. Bien, buenos días, muchas gracias. Gracias al Cabildo. Y como me toca ser el primer ponente, y como tengo dos magníficos ponentes después y especialistas, Miquel y Jorge, pues yo me tomo la libertad de hacer una ponencia así más de carácter general y más de carácter, digamos, exploratorio. Pero el problema que ahora tenemos del envejecimiento es un problema derivado del éxito de este país. En los últimos 40 años hemos realizado o hemos conseguido logros muy importantes. Hemos democratizado este país, pero nos olvidamos que lo hemos descentralizado y eso implica una mayor necesidad de efectivos de personal y además hemos creado un estado del bienestar. En 1977 en España solo habían 700.000 empleados públicos y únicamente había un gasto del 23%, gasto del sector público, en relación al Producto Interior Bruto. Con estos datos ahora no encontraríamos a ningún país de América Latina. España en 1977 estaba, en relación a su fortaleza del sector público, en estándares africanos. Solo gastábamos el 23% del PIB en gasto público, cuando la media en los países de referencia de la Unión Europea en el 77 era del 50%. Con lo cual nosotros nos dedicamos a crear un sector público solvente y a crear un estado del bienestar de corte europeo. Hay que decir que en el 92 ya teníamos un gasto público del 48% sobre el PIB, cuando entonces la Unión Europea seguía en el 50%. Ahora lo tenemos en el 40%, cuando la Unión Europea es el 42%, ha bajado porque básicamente ha sido el impacto de las privatizaciones, de las grandes olas de privatizaciones y también por el gran crecimiento que hubo antes de la crisis, que no creció en consecuencia el sector público. Por lo tanto, hemos conseguido crear un estado de bienestar en estándares europeos. Claro, eso que implicó que de 1980 a 1990 empezamos a contratar de forma intensiva muchísimos empleados públicos, que son los que ahora están a punto de jubilarse. Claro, es que la administración pública es muy reactiva, pero yo entonces en Cataluña, hace 20 y 15 años, andaba todo el día alarmado diciendo que teníamos un problema de envejecimiento de las plantillas. La gente decía, pero esto es muy a largo plazo. Ya, pero resulta que hay que tomar medidas de forma proactiva y con tiempo. Evidentemente, al final me aburrí de ir alarmando a los responsables de función pública sobre el envejecimiento de las plantillas y ahora nos encontramos con las plantillas que están envejecidas. Cierto que la crisis nos distrajo mucho, las no tasas de reposiciones nos ha distraído todavía más y ahora nos encontramos en un problema que es un auténtico problemón. Porque claro, ¿alguien sabe cuántos empleados públicos hay ahora ahí en España? Es difícil de saberlo, porque según el Registro Central de Personal, que los que nos cuenta uno a uno, somos 2.550.000. Según la encuesta de población activa, que es muy fiable, somos 3.100.000. Nada, solo hay 500.000 en el alero, que no se sabe si están o no están. Fíjese ya qué problemas tenemos si no manejamos este dato tan básico. Bien, yo soy uno de los pocos que sé exactamente cuántos somos. Somos exactamente 3.200.000, porque la AGE, hace 3 años, ya cansada de no saber cuántos éramos, nos decidió contar, que tampoco era tan difícil. Lo que contó fue las altas de la Seguridad Social y en Muface. Y ahí salieron todos los que cotizaban. Y se dieron cuenta que no éramos ni 2.550.000 ni 3.100.000, sino somos 3.200.000. Yo lo sé porque me lo dijo el anterior secretario de Estado en una comida informal en Alicante hace 2 años, que me dijo, mira, es que los hemos contado y somos tantos. Digo, pero no lo hacemos público porque tenemos miedo que los medios de comunicación digan que en España ha incrementado en un mes en 500.000 empleados públicos, y están asustados. ¿Y saben cuál es la media edad de estos 3.200.000? 52 años actualmente. Los datos son mucho más aterradores de los que han expuesto hasta ahora. Tenemos administraciones públicas donde va a desaparecer el conocimiento porque el 85% de técnicos superiores y personas que ocupan jefaturas se van a jubilar en los próximos 10-12 años. Los otros son tremendos. Y cuidado, eso no se hace de hoy para mañana. O sea, yo creo que para hacerlo bien ya hemos llegado tarde. Hay comunidades autónomas, como por ejemplo Valencia, pero en general en toda España, donde han detectado que les faltan médicos.
pero les faltan médicos para dentro de 2 o 3 o 4 años. No van a tener médicos porque se jubilan un porcentaje importante de golpe. ¿Ustedes saben lo difícil que es hacer un médico? Eso no se improvisa, ¿eh? Yo vengo del sector universitario. Cuando la comunidad autónoma decide que le hacen falta más médicos, eso pasó en la bonanza, cuando hubo bonanza económica, pues para generar un médico se necesita técnicamente un mínimo de 10 años, porque es un proceso de formación muy lento. Pero además la universidad necesita pues tener un hospital, tener infraestructura de laboratorios, es decir, desde que hoy decidimos que queremos tener más médicos hasta que realmente, efectivamente, tenemos médicos, y si vamos a velocidad de crucero, tardamos unos 15 años. ¿Cuánto? Hemos llegado tarde. Y ojo, no nos damos cuenta que esos son mercados globales. Si una comunidad autónoma empieza a convocar muchas plazas de médico, como es una nota de corte alta y todo el mundo quiere ser médico, entonces viene gente de todas las comunidades autónomas a estudiar medicina justo allí porque baja la nota de corte. En mi universidad, que no es ningún problema a nivel global, pero sí es un problema a nivel local. En mi universidad, que hemos creado estudios de medicina, pues resulta que el 70% de nuestros médicos que graduamos se van luego a trabajar a otras comunidades autónomas. Con lo cual, claro, eso hay que tomar decisiones de sistema, de toda España, pero también a nivel internacional, porque sabemos que existe un mercado ya de carácter global. Y los médicos, nosotros hasta ahora estábamos muy enfadados por las enfermeras, por el personal de enfermería, porque tenemos personal de enfermería muy bien formado, que nos cuesta mucho formarlas, y luego vienen los británicos y se las llevan todas. Y además les pagan justo el doble o el triple del sueldo que les pagamos nosotros. Y a ellos les sale muy rentable este expolio de personal de enfermería español, porque son personas enormemente cualificadas, las pagan muy bien, pero solo las tienen durante 10 años. Porque precisamente el personal de enfermería, que esté en la vanguardia, que esté en urgencias o esté en trato, digamos, de personas que están en estado terminal, es un tipo de profesión que quema muy rápido y solo están activas en el primer nivel durante 10 años. Nosotros las formamos, ellos las disfrutan durante 10 años y luego nos las regresan aquí, que ocupan puestos pues ya más de retaguardia y no de primer nivel. Y nosotros, cuidado, hemos expoliado a todos los graduados en medicina de América Latina, que les ha costado con mucho esfuerzo formarlos, y nosotros alegremente nos hemos quedado con todo este conocimiento, porque hasta ahora nos hemos alimentado de médicos de América Latina. Bien, todas estas reflexiones no las hacemos, con lo cual, claro, y el Estado ahora está emocionado porque ha convocado 4.000 y pico plazas. Y sigue la emoción porque ahora anuncia que cada día que hay de inscripción se inscriben como candidatos el mismo número de plazas que ofrecen. Calculan ellos, porque todavía no se ha terminado el plazo, de que habrán 100.000 candidatos para estos 4.000 y pico puestos de trabajo. Un éxito absoluto. No, no, es un fracaso absoluto. Porque hay un análisis, otra vez, una falta de análisis de prospectiva, de visión de futuro. Voy a contar 2 temas sobre esta convocatoria del Estado. Bueno, el Estado ha convocado muchas plazas de auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo es un tipo de perfil profesional donde ya lleva muchos años que está en duda de que sea necesario en la administración pública, pero es que en el futuro no hay ningún tipo de duda que será totalmente innecesario. Y está convocando plazas de auxiliar administrativo para resolver un problema estrictamente coyuntural, que resulta que aleatoriamente se les ha jubilado mucho personal auxiliar administrativo y estos técnicos superiores de los grandes cuerpos del Estado, los que son más mayores, más de 60 años, pues todavía no se han adaptado a la ofimática. Y ellos realmente no son buenos profesionales, pero no saben utilizar un ordenador. Tienen pánico todavía al ordenador. Ellos dictan, ellos lo escriben a mano, necesitan personal auxiliar administrativo. Entonces, han exigido que les hacían falta auxiliares administrativos. Para estos 3 o 4 años, ¿qué es lo que tardará que en estos efectivos se jubilen? Y ahora convocamos puestos de auxiliar administrativo cuando resulta que nos van a hacer falta durante 3 años, pero van a trabajar durante mínimo 50 años y van a estar totalmente obsoletos, no van a ser útiles durante unos 45, 50 años de su vida profesional. No hay otras soluciones, no se puede contratar personal por la vía de una OTT o un tipo de medida que no sea tan estructural y no nos hipoteque hasta el 2068, porque muchos de estos que ahora aprueban la oposición van a trabajar en la administración pública hasta el 2068, porque yo parto del principio que nos vamos a jubilar a los 75 años en un futuro. No, ustedes no, pero los que ahora entran y son jóvenes, porque si no, el sistema no es para nada sostenible. Segundo fracaso, los sistemas de selección no los han renovado.
los sistemas de selección son totalmente disparatados. El sistema de selección clásico, el meritocrático, porque claro que hay muchas vías heterodoxas de entrar en la administración pública, pero cuando se hace bien, se hace con un modelo totalmente anticuado y demencial, que es muy costoso institucionalmente y muy costoso socialmente. Es decir, para formar parte de un gran cuerpo del Estado, que es nuestro modelo más meritocrático y que ciertamente en algunos parámetros funciona muy bien, pues resulta que hay estudios científicos que demuestran que el tiempo mínimo medio de preparación es de 4 años para ganar la oposición. Por cierto, 4 años es un tiempo medio también de los que ya se aburren y lo dejan, que es un porcentaje enormemente importante. Es decir, tenemos a la juventud de este país memorizando temas, que ya no es una competencia precisamente muy moderna, memorizando temas. Prat de la Riba, que era un intelectual catalán, decía que las oposiciones españolas es un mata juventudes. Y eso lo dijo hace 100 años. Dice, tenemos que buscar una alternativa. Y todavía estamos con este tema. Pero la Administración General del Estado está enormemente asustada porque no se presentan candidatos. Claro que hay 100.000 por 4.000, pero casi todos los que se presentan son para puestos de administrativo y de auxiliar administrativo. Pero para puestos de técnicos superiores, que son los temarios complicados y donde, por cierto, es el perfil de futuro en la administración pública, allí no se presenta casi nadie. Están muy asustados porque ya no hay competencia o simplemente van a quedar vacantes los puestos de trabajo, porque la juventud actual, las personas más brillantes y más dinámicas, evidentemente no están dispuestas a invertir 4 años en mejorar una competencia memorística que tiene su importancia, pero no es obviamente la más fundamental, en un sistema además que económicamente es muy costoso, porque el principio de igualdad se quiebra. Si tú quieres ser alto funcionario del Estado, tienes que ir a vivir a Madrid, porque si no estás en el entorno no apruebas, ir a una academia, tener un preparador personal y estar invirtiendo durante 4 años si tienes suerte y acabas aprobando. Esto es muy costoso socialmente y muy costoso para la institución, donde invierte muchos recursos durante un proceso que se alarga desde que detectas que te falta el puesto hasta que realmente ocupas el puesto. Si vas a velocidad de crucero, tardas un mínimo de 2 años. Con lo cual, esto es un auténtico disparate. Yo estoy muy preocupado de ver cuando mis estudiantes más listos y más innovadores de la universidad, obviamente descartan de plano trabajar en la administración pública, porque estamos hablando que ya son ciudadanos digitalizados, son ciudadanos totalmente modernos que tienen ya otra lógica distinta. Están todo el día con Twitter. Ya una clase normal de 1 hora no la aguantan porque ellos están acostumbrados a información muy rápida. Ayer estaba dando una clase en mi universidad y tuve la mala suerte de que un alumno se puso así un poco torcido y yo veía la pantalla del ordenador. Bueno, hay que ver mientras yo daba la clase lo que estaba haciendo aquel chico, porque estaba consultando en Wikipedia lo que yo estaba comentando, pero a la vez estaba dando datos, los había puesto en un Excel y se hacía la gráfica para hacerse una idea. A la vez utilizaba el material que yo había aportado de documentos, pero había buscado complementario en Internet, lo encontró de casualidad en catalán, no dominaba el catalán y había puesto el traductor y le estaba traduciendo el texto al castellano. Todo eso lo hacía a la vez mientras yo estaba hablando. Ya tenemos un tipo de estudiante que es muy femenino, todos, porque es muy multitarea, ¿no? Con lo cual, ¿ustedes se imaginan este estudiante tan brillante preparándose unas oposiciones 4 años memorizando temas? Evidentemente se vaya a trabajar a la empresa privada. Con lo cual, cuidado, que mi reflexión y mis 2 mensajes es, primero, antes de hacer todos estos cambios, vamos a tener que analizar cómo tiene que ser la administración pública del futuro. Porque aquí estamos convocando puestos, vamos a querer solucionar los problemas, pero estamos hipotecando la administración pública hasta el 2060 o 60 y pico, con lo cual tendremos que reflexionar sobre cómo queremos que sea la administración pública, horizonte pongamos 2050. Y el otro elemento es que quizá tenemos que cambiar nuestro sistema de función pública, porque es un sistema de función pública que quizá no es suficientemente contingente para estar a la altura a la administración pública del futuro. Y estos son un poco mis 2 contenidos de carácter general. Primero, la administración pública del futuro. Bueno, yo en octubre saqué un libro sobre la administración pública del futuro, Horizonte 2050. Por lo tanto, futuro a largo plazo, 35 años,
evidentemente, hacer un análisis de prospectiva, que es la forma fina de llamar a la futurología. No es más que sacar la bola y empezar a tener intuiciones, porque yo que sé lo que va a pasar hasta 2050. Además, hay un web, que si queréis podéis entrar, donde tú pones tu fecha de nacimiento y tu lugar de nacimiento y te predice el día que estadísticamente te vas a morir. Es un poco tétrico. A mí no se me olvida porque me voy a morir estadísticamente un 23 de febrero, no se me olvida, de 1947. Por eso puse Horizonte 2050, porque de este libro nunca tendré que rendir cuentas. Si hubiera visto que había más tiempo, hubiera puesto 2060 y me hubiera quedado tan ancho. ¿Y por qué hice esta reflexión de prospectiva? Porque mi director de tesis, Joan Subirats, que es bastante conocido porque es el padre de los estudios de administración pública en España, siempre que me ve, porque somos amigos y nos vemos muy a menudo, me hacía la siguiente broma que me inquietaba mucho. Dice: Carles, date prisa en reformar la administración pública porque dentro de poco no habrá. O sea, él ya contempla la desaparición de la administración pública en el futuro. Esto a mí me inquietaba. Y luego además me encuentro que cada día sale en las contraportadas estas de La Vanguardia, donde aparecen científicos y gurús que anuncian que en los próximos 15 años, siempre son los próximos 15 años, van a desaparecer el 90% de las universidades en el mundo. Claro, yo estoy muy asustado, porque se va a acabar mi objeto de estudio y además se va a acabar mi ámbito de trabajo. Con lo cual es que estoy en riesgo y yo reflexiono para sobrevivir. Por lo tanto, las reflexiones que hago yo es que tenemos que tomar ya medidas, no medidas para dar mejores servicios, no, para sobrevivir institucionalmente. Pero todo eso parece muy exagerado. Bueno, Subirats me utiliza cuando le digo, bueno, ¿y eso cómo es? Me lo tienes que argumentar. Cierto que me utiliza un símil o un ejemplo que es muy forzado, que es el de Wikipedia. Dice, mira, antes entre el conocimiento y los océanos y el conocimiento, habían intermediarios, por ejemplo, la Enciclopedia Británica. Pero ahora, con la revolución tecnológica y con sistemas de trabajo colaborativo, los océanos nos hemos empoderado y tenemos sistemas de acceder directamente al conocimiento. Wikipedia y la Enciclopedia Británica como empresa ha desaparecido, porque lo que está en duda es el rol de los intermediarios. Recordemos que la administración pública no es más que un intermediario entre los ciudadanos y la defensa del bien común y del interés general. ¿Por qué las universidades están en riesgo? Bueno, claro, yo estoy en una universidad que está muy bien posicionada en los rankings, pero si van a desaparecer el 90% de las 20.000 universidades que hay en el mundo, pues entonces, ¿por qué no me va a tocar a mí? Porque fíjese que una universidad también no es más que un intermediario entre los ciudadanos, el conocimiento formal, y puede ejercer una función de filtro o ascensor social. ¿Por qué un ciudadano paga para una carrera estudiar en Harvard $400.000, que es lo que cuesta? Pues lo hace como una inversión, porque sabe que si tiene un título en Harvard, forma parte de una élite económica, social, institucional de carácter mundial. Pues bien, ahora resulta que con los nuevos sistemas tecnológicos ya conocen mucho los MOOCs, estos cursos virtuales que se ofrecen de forma gratuita. Uno está tranquilamente en su casa, está haciendo un curso con el mejor profesor del mundo en la materia, de Harvard, de Oxford, de donde quieran, el mejor del mundo en la materia, y lo está siguiendo cómodamente desde su casa y de forma gratuita. Si quiere, se puede examinar. Y si quiere, puede pedir un certificado pagando una pequeña tasa. Ahora ha salido una universidad norteamericana que no tiene ni un solo profesor, que se dedica solo a acreditar titulaciones. Y van gente de todo el mundo y dice, mire, yo he hecho estos 30 MOOCs, creo que me tenían que dar este título universitario. Y esta universidad dice, es verdad, y te acredita y te da un título universitario. Pues ya hay empresarios que tienen en la misma consideración los títulos de esta universidad virtual que los de Harvard. Con lo cual, las universidades estamos en riesgo de desaparecer. Harvard no va a desaparecer, porque Harvard es la primera y es única, pero las demás, ¿por qué no podemos desaparecer? Con lo cual, tenemos que pensar, y claro, la administración pública no tiene análisis de prospectiva, y en temas institucionales o de recursos humanos también hace falta análisis de prospectiva. Una anécdota, hace 5 años la vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, que era consejera
de Gobernación, me llamó, dice, mira, quiero hacer una ley de función pública, una ley catalana de función pública. Y estoy aquí hablando con los especialistas para ver cuáles son los problemas y qué elementos tendría que acoger esta ley. Y yo le hice la siguiente pregunta. Le digo, vicepresidenta, ¿la última ley de función pública de qué año es? Era una pregunta retórica, pero entonces la ley de función pública catalana era de hacía 23 años. Como no se ha hecho ley, ahora tenemos una ley que ya tiene una antigüedad de 28 años, por tanto no está adaptada a la EBEP, ni mucho menos. Entonces le hice la siguiente reflexión. Mira, vicepresidenta, hacer una ley de función pública es muy difícil políticamente, porque es difícil ponerse de acuerdo los partidos políticos, porque hay que ponerse de acuerdo distintos niveles de administración pública porque afecta a varios, y además porque afecta a los actores sociales, es muy difícil ponerse de acuerdo con los sindicatos. Por tanto, aprobar leyes de función pública está demostrado empíricamente en este país que es enormemente complicado. Cuando si tú consigues una nueva ley, será una ley que seguramente será vigente en los próximos 25 años. Por lo tanto, es una tontería que miremos los problemas del presente, porque tenemos una ley competitiva y buena durante 2 años, pero que va a ser anacrónica y anticuada durante los próximos 23 años. Tanto antes de hacer una ley de función pública, tú lo que tienes que hacer es una reflexión de cómo visualizamos que tiene que ser la administración de la Generalitat de Cataluña en los próximos 25 años, para que esta ley sea lo más competitiva de cara al futuro. Y creo que en el tema de relevo generacional hay que tener exactamente el mismo enfoque. ¿Y cómo respondemos nosotros a estos retos de supervivencia? Pues respondemos con el concepto de gobernanza. Ahora gobernanza, hace años se ha puesto de moda. Y todo el mundo está encantado de la vida con el concepto de gobernanza. Porque tú tienes a los de visión más neoliberal o empresarial, los de IES y los de SADE, que están encantadísimos con el concepto de gobernanza, porque para ellos todo es colaboración público-privada, partenariado público-privados, externalización, es decir, prestación privada de servicios públicos. No, y tienen toda la razón del mundo. Evidentemente la administración pública, ya del presente y del futuro, tiene competencias oceánicas y no lo puede hacer toda ella sola. Necesita la colaboración de las empresas privadas. Si vas al sector más, que yo digo, Kumbaya o Happy Flowers de la administración pública, aquellos de paz y amor, los de Podemos, los comuns en Cataluña y esta gente, pues ellos también están encantados con el concepto de gobernanza. Porque todo es empoderamiento, todo es participación ciudadana, todo es cogestión de servicios, toda la sociedad civil, asociaciones de vecinos, movimientos sociales prestando servicios. No, si tienen toda la razón del mundo. Cierto que tenemos que contar con la sociedad civil organizada y es cierto que tenemos que ser más permeables a la participación política y la cogestión de servicios. Pero claro, todo el mundo contento con el concepto de gobernanza, menos yo. Porque el concepto de gobernanza es muy elástico y muy ambiguo. ¿Qué significa esto de la gobernanza? Significa que entre todos lo haremos todo. Fíjate qué bonito. Pero vamos a ver, esto es un caos. ¿Cómo que entre todos lo haremos todo? En defender el bien común y el interés general. Y ha salido en la literatura un palabra es una palabra horrible que no está en el diccionario, que dice que alguien tiene que ejercer el rol de metagobernador. Fijaros qué palabra, ¿eh? Rol de metagobernador. Es decir, sí, vale, todo esto es una orquesta de actores privados, etcétera, con ánimo, sin ánimo de lucro, pero alguien tendrá que hacer la función de director de orquesta, ¿no? Y digo yo, este tendrá que ser la administración pública, ¿no? Porque yo, con perdón, no veo muy preparados a las empresas privadas para defender el bien común y el interés general. Ellas van legítimamente a lo suyo, pero lo suyo. Y tampoco veo nada preparados a los movimientos sociales, asociaciones de vecinos, ciudadanos empoderados para defender el bien común y el interés general. Ellos defienden ámbitos sectoriales y temas concretos, pero sin una visión transversal y pudiendo generar enormes externalidades negativas al resto del sistema. Yo soy muy clásico y al único que veo preparado para asumir el rol de metagobernador para defender el bien común y el interés general, creo que es la administración pública, bajo el mandato de los políticos, vía democracia representativa, que es lo que tenemos y es lo que mejor funciona. Pero claro, cuando Subirats dice que la administración pública puede desaparecer, no está diciendo que vamos a desaparecer físicamente, sino lo que yo considero que quiere decir es que podemos desaparecer conceptualmente, que no ejerzamos el rol
de metagobernador, que no dirijamos esta orquesta compleja de gobernanza. Esto es lo que está en duda y en el futuro. Yo creo que, sinceramente, estamos en un enorme peligro, porque yo creo que ya estamos perdiendo la agenda con estos actores privados y ya no estamos ejerciendo el rol de metagobernador. En el futuro, si no nos renovamos de una forma muy importante, entonces no vamos a asumir. Claro, es que los cambios son espectaculares, ¿eh? Para ver el rol de la administración pública en el futuro, la administración pública es una variable dependiente. Dependemos de cómo evoluciona la tecnología, de cómo evoluciona la economía, de cómo evoluciona la sociedad, de cómo evoluciona la política, y todo eso nos afecta a nosotros. Pero cuidado, somos una variable dependiente, pero muy potente. Manejamos el 40% del PIB y somos 3.200.000. Y tenemos capacidad, si tenemos análisis de prospectiva, de manipular parcialmente al entorno. La tecnología, la economía, la sociedad, la política será de una manera u otra, en función de nosotros tenemos capacidad de dibujarla para que sea mucho más sensata. Actualmente no estamos dibujando absolutamente nada. Es obvio que todo viene del cambio tecnológico. Claro, es que el cambio tecnológico lo está modificando todo. Nosotros estamos en el inicio de la cuarta revolución y estamos al final de la tercera, de la sociedad de la información. Saben que la cuarta revolución es la de la robótica. Los estudios más conservadores anuncian que en los próximos 15 años, siempre son 15 años, en los próximos 15 años van a desaparecer el 30% de los actuales puestos de trabajo. Yo me horroriza este dato, ¿eh? No sé cómo la sociedad, que ya está tensada y tan crispada a nivel laboral, va a soportar que desaparezcan el 30% de los actuales puestos de trabajo. Cuidado, son los estudios más conservadores, porque hay estudios de la OCDE que anuncian que van a desaparecer más del 50% y algunos dicen del 60%. Yo me acojo a los más conservadores. Evidentemente, eso también va a afectar a la administración pública, ¿no? El 30% de los actuales puestos de trabajo que tenemos van a desaparecer. Y eso ya lo teníamos que tener un poco previsto. Yo siempre digo que habría que empezar a reflexionar sobre la gobernanza de la robótica en la administración pública. Porque ¿qué pasa? ¿Que ahora los robots van a entrar de manera clientelar? ¿Todos van a entrar de la misma empresa? Oh, esto es un tema delicado, ¿eh? Tenemos que montar sistemas meritocráticos de acceso de los robots. ¿Quién hace el software de los robots? Los robots tendrán valores. Tienen que ser valores públicos, ¿no? De infraestructura de la ética pública. ¿Quién lo va a programar esto? ¿Una empresa norteamericana? ¿O los programadores tenemos que ser nosotros? ¿Y el régimen sancionador de los robots? No estoy diciendo ninguna tontería. Hace justo 3 semanas en Noruega expulsaron a un robot porque no era suficientemente eficaz y eficiente. Bueno, habrá que buscar este tipo de reflexiones. Es que esto es el futuro ya. Es el futuro que es casi el presente. Y nosotros al menos teníamos que pensarlo para no tomar otra vez, ir de forma totalmente reactiva e intentar ir de una forma un poco más proactiva. Hay que tener en cuenta que muchas profesiones van a desaparecer, la de taxista, la de conductor de autobús, de metro, de tren, todo eso se va a robotizar. Muchas opciones de servicios. Tenemos que andar mucho cuidado con lo que estudian nuestros hijos. Mala idea que ahora te hagas médico cirujano, porque en el futuro todo eso lo van a hacer robots. Tendrás que ser un médico cirujano, gestor de la gobernanza de los robots cirujanos. Pero no tú directamente habilidades de cirujano, porque te vas a tomar una pastilla, esta te va a operar, la vas a expulsar y eso va a consistir las operaciones en un futuro bastante inmediato, ¿eh? No estoy hablando de ciencia ficción, todo esto ya está bastante detallado. Ahora ya se sabe que hay robots abogados que ya alcanzan a hacer el 50% de la actividad de los abogados. La abogacía es una profesión que está en franca decadencia. Yo no sé si me gustan los robots abogados, pero yo lo que quisiera son robots jueces. Oye, no habría tantas polémicas. Entras por ahí, ya te espera la policía, culpable o inocente, y para casa. ¿Quién lo ha dicho? ¿El robot? Claro, el problema es que el robot lo ha hecho una empresa coreana, que no sé qué, o china, con valores... Bueno, todo eso hay que empezar a reflexionar. Todo esto está incidiendo de una forma espectacular en la economía, con nuevos sistemas de trabajo, sistemas de economía colaborativa. Todo eso nos está generando unas tensiones sociales que la administración pública no está en condiciones ya de responder. Bauman ya está hablando del Estado irresponsable, porque teóricamente el Estado, todos somos Estado, somos responsables de todo.
responsable de que la gente tenga trabajo, una vivienda digna, etcétera, etcétera, pero en la práctica ya no estamos en condiciones de garantizar nada. Ni tan siquiera podemos garantizar la seguridad, porque en cualquier momento entra un camión y un yihadista y ya se nos ha cargado. Es decir, la gente está buscando respuestas en el Estado, respuestas que no les pueden dar porque hay una gran, enorme crisis de la política. Fíjense que la política está en una situación de crisis absoluta. Hay un libro que me impresionó mucho, que es pequeñito y se lee bien, si a alguien le interesa textos de politología, de Peter Mayer, que se titula Gobernando el vacío. Es toda una declaración de intenciones, Gobernando el vacío, donde dice que ya no existe en Europa democracia. Yo me estaba preguntando si el futuro es la postdemocracia y me di cuenta que la postdemocracia ya había llegado, ya estamos en la postdemocracia. Dice, porque realmente los europeos no tienen capacidad de elegir distintas alternativas, porque ya no existe la alternativa derecha-izquierda, porque resulta que la política es impotente para hacer la política en mayúsculas, que es la política económica. No siempre hay la misma política económica, porque no depende de la política, depende de los mercados. Fíjense ustedes en los últimos 40 años los ministros de Hacienda y de Economía, sean del PP o del PSOE, todos son exactamente el mismo perfil. Montoro, de Guindos, pero Salgado, y te vas a Solchaga, a Boyer, todos han hecho la misma política económica. ¿Por qué no pueden hacer otra? Y ojo que de la política económica se derivan las otras políticas. Con lo cual, la sociedad, cuando más necesita respuestas políticas y más servicios y protección necesita el Estado, se encuentra con una política que es totalmente impotente. Fijaros que es tan impotente la política que resulta que los partidos políticos no tienen capacidad ni de tomar su decisión más básica y su función más básica y fundamental en el sistema. ¿Cuál es la función más básica de un partido político? Pues también es un intermediario, es un filtro. Entre afiliados y simpatizantes filtra élites que son los que ocupan los puestos en el gobierno. Esto es lo que hace un partido político. Es su objetivo más fundamental. Pues bueno, eso ya no lo hacen. ¿A Donald Trump quién lo eligió? No fue el Partido Republicano, fue contra el Partido Republicano. ¿A Macron quién lo eligió? Se sale del partido y gana las elecciones. ¿A Puigdemont quién lo eligió? No fue el PDeCAT. La política tradicional, ya hay líderes que interpelan directamente a la sociedad y están haciendo un bypass a los partidos políticos. Y claro, que la política sea impotente, esto como la mayoría sois funcionarios, estáis en contacto con los políticos, cuando incido mucho en la impotencia de la política, a muchos se os escapa una sonrisa. Porque el roce a veces hace el cariño, pero también hace el disgusto, y ver a tus políticos que son impotentes, pues dice, bueno, ya está bien. Se pone aquella sonrisa del gato que se ha tragado el ratón y os sale un poco la cola por aquí. Malo. La impotencia de la política implica automáticamente la impotencia de la administración pública. Toda nuestra fuerza y nuestra energía la sacamos exclusivamente de la política. Si la política es impotente, entonces la administración pública automáticamente es impotente. Bueno, estas reflexiones hay que hacerlas para ver cómo tiene que ser la administración pública del futuro. No creo que sea muy difícil vislumbrar una administración pública del futuro donde evidentemente el término gobernanza ha llegado para quedarse, donde evidentemente la robotización va a suprimir mínimo el 30% de puestos de trabajo, la robotización y la ofimática más sofisticada, donde obviamente habrá una gran parte de los puestos de trabajo actuales que serán objeto de externalización y que se van a diferir en el sector privado. Tiene una administración pública de futuro muchísimo más pequeña, pero mucho más cualificada en el rol de metagobernador. ¿Qué eso quiere decir? Que tiene que poseer mucha información y mucha capacidad de análisis de esta información. Es decir, la administración pública del futuro o alcanza este tipo, digamos, de características o va a desaparecer a nivel conceptual. Es decir, una administración pública, para mí, más refinada institucionalmente, de mayor calidad institucional. La administración pública actual está prestando muy buenos servicios. Hemos alcanzado elevados niveles de eficacia y eficiencia. Pero, en cambio, lo que no hemos alcanzado es un nivel de calidad institucional elevado. Seguimos no teniendo sistemas estrictamente meritocráticos. Aparte de anticuados, aquí hay muchos mecanismos heterodoxos que no son meritocráticos, implican administraciones públicas donde ha habido clientelismo político y social, no deliberado, pero de forma agregado.
Eso en el siglo XXI ya no es admisible. Seguimos no teniendo dirección pública profesional, donde aunque tengamos sistemas meritocráticos, resulta que la cúpula de la administración toda es graciable, arbitraria y discrecional, sin ningún tipo de protección. Entonces tenemos otro problema de calidad institucional. No somos suficientemente transparentes, por más que tengamos ley de transparencia, que al final tenemos una transparencia traslúcida. Y sobre todo tenemos que ser más inteligentes institucionalmente, porque ejercer el rol de metagobernador quiere decir que tú tienes que dirigir el sistema. Y actualmente no nos dirigimos ni a nosotros mismos. Yo puedo hablar de mi puesto en la universidad. Una universidad es como un Estado, es algo complejo, tenemos muchos departamentos, entonces tenemos que estar tomando decisiones. Yo confieso que tomo las decisiones totalmente a ciegas. No tengo ni tan siquiera datos de impacto económico de mis decisiones, con lo cual no nos conocemos suficientemente. Antes he oído al concejal de Las Palmas que decía, tenemos que empezar con la contabilidad analítica. Bueno, todavía no la tiene mi universidad la contabilidad analítica, que este es como el paso previo de inteligencia. Y yo siempre le digo, hombre, cuando tengamos contabilidad analítica, quiero las balanzas fiscales de los distintos departamentos, porque los departamentos me exigen recursos y yo no sé realmente qué es lo que gasta cada uno de los departamentos, porque hay departamentos que van muy de ricos, porque ganan muchísimos proyectos, y luego, claro, se quejan porque yo me quedo un porcentaje y dice que con eso estoy beneficiando a unos departamentos que son claramente ociosos y aquí hay una gran asimetría porque no tienen suficiente tasa de retorno. Bueno, yo ante cualquier debate de este tipo no puedo responder porque no tengo información. Tengo intuiciones. Estos que dicen que los demás son unos parásitos, yo sospecho que son ellos los parásitos, porque es cierto que ganan mucho, pero todavía gastan mucho más porque hacen experimentos que son muy caros. Y los que presuntamente son parásitos, es cierto que no ganan mucho, pero todavía gastan menos y hacen transferencias a los que les acusan a su vez de parásitos. Bueno, todo esto, es decir, no tengo información para elegir mi propio sistema. Es decir, un ayuntamiento muchas veces carece de información para elegir a sus propias concejalías, su administración nuclear. Pero claro, una administración ya un poco grande es un holding de organizaciones. Tiene evidentemente muchos entes instrumentales, tiene las empresas públicas, tiene los organismos autónomos, los consorcios, etcétera. Si no nos conocemos a nosotros mismos, todos estos entes instrumentales se nos escapan totalmente. Y un gran problema que tenemos aquí es que no sabemos ejercer la función de principal. Y nosotros somos el principal si estamos en el núcleo y los demás son los agentes. Y aquí los agentes hacen literalmente lo que les da la gana, porque nosotros no tenemos inteligencia suficiente para planificar, para controlar y para evaluar. Cuidado, nuestro propio holding institucional que depende de nosotros y que tenemos una relación de principal agente con los cuales se supone que teníamos que hacer contratos programa, contratos de gestión que si nunca se hacen y cuando se hacen son los propios agentes que lo hacen porque son los que tienen el conocimiento. Pues bien, esto que no sabemos hacer hay que hacerlo a nivel macro, porque si asumimos un sistema complejo de gobernanza con muchos actores privados con ánimo sin ánimo de lucro, tenemos que ejercer esta función no solo con nosotros mismos, sino con las empresas que contratamos y tenemos partenariado público-privados o externalizamos, y además con todas las entidades sociales que colaboran en la prestación de servicios públicos y en la defensa del bien común y el interés general. Y no está claro que ahora tengamos capacidad para ejercer esta función, porque la información no sabemos manejar ni en nuestro propio Big Data. Pero ahora fíjense en la información en manos de quién está. Estaba leyendo un artículo donde decía, imaginen ustedes una empresa a principios del siglo XX que fuera la propietaria de toda la cartografía mundial, que fuera la propietaria de todo el sistema postal mundial, que fuera la propietaria de todas las librerías y bibliotecas del mundo, etcétera, etcétera. Eso es Google y Amazon. Solo dos empresas poseen toda esta información. Y no disimulan, ¿eh? Los de Google hace tiempo que invierten en inteligencia artificial y el director general de Google dice sin ningún problema, sabemos lo que ha hecho. A vosotros, sabemos lo que has hecho, sabemos lo que estás haciendo y sabemos lo que tú no sabes, lo que vas a hacer. Estos son los que pueden ejercer la función de metagobernador y no la administración pública. Nos aparecen serios competidores. Y todo eso, para ir a algo más concreto, ¿cómo lo tenemos que alcanzar? El segundo argumento, tenemos que transformar de forma radical nuestro sistema de función pública. Yo estoy muy asustado porque soy de los que pienso que los próximos 10, 15 años vamos a tener que contratar
acerca, como se ha dicho en la introducción, acerca de 1 millón de nuevos empleados públicos. Esto es un gran problema y es una gran oportunidad. Es un gran problema porque quiere decir que vamos a perder mínimo de 1 millón de efectivos. Y eso quiere decir que vamos a perder mucho conocimiento acumulado, mucho expertise, mucho aquello que se dice, no, es que tienen intuiciones. No, esto es conocimiento experto, las intuiciones, que saben buscar perfectamente los atajos porque conocen mucho el sistema. Todo esto hay que establecer unos sistemas que están pautados, de mentoring, Miquel sabe mucho, que son complejos y lo tenemos que regular bien para que se pierda el mínimo de conocimiento experto, que siempre se va a perder. Pero obviamente tenemos una enorme oportunidad para renovar y modernizar las relaciones públicas del futuro, porque va a entrar gente joven, gente que es totalmente digitalizada, que Drucker ya decía en el lejano 96, visionario, que se iba a generar en el futuro, es decir, ahora, una nueva clase social, que él llamaba los ciudadanos cultos universales. El ciudadano culto universal es cualquier cosa menos culto, ¿eh? Mis hijas son ciudadanos cultos universales y no son cultas. Es alguien que está conectado a Internet. Es decir, un camarero que está en 1000 redes sociales y continuamente en el sistema digital, esto es un ciudadano culto universal. Pues bien, todos los jóvenes, por definición, son ciudadanos cultos universales. Están totalmente digitalizados y están totalmente en sintonía con la modernidad, como el estudiante que antes he puesto el ejemplo, que estaba haciendo 1000 cosas a la vez, con 1000 aplicativos. Esta es una gran oportunidad, pero claro, ¿en qué condiciones los vamos a acoger a estos nuevos empleados públicos? ¿Con sistemas de selección como los que tenemos actualmente? Claro, es que yo estuve en unas jornadas, debe hacer 1 mes y medio, que por cierto presidía Montoro, con las asociaciones de grandes cuerpos del Estado. Y allí tenía los abogados del Estado, los diplomáticos, los técnicos comerciales, toda la élite del Estado estaba por allí. Y estaban reflexionando sobre cómo renovar el sistema de selección. Y yo decía, no, aquí no hay que hacer cambios incrementales. Aquí lo que hay que hacer es ponerle una bomba a lo que tenemos y empezar desde cero. Y todos empezaron a gritar. Algunos sentían dolor físico, decían, no, se iban retorciendo. Bueno, después de este escándalo que se montó, pero yo inasequible el desaliento, a reventarlo todo. Luego, en la copa de vino español, que fue muy larga, porque fueron muchas copas de vino y muy buena comida, estos manejan dinero, todos se acercaron uno a uno y me dicen, tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Esto hay que dinamitarlo. Es decir, uno a uno son muy razonables, pero de forma grupal se ponen todos a gritar aterrorizados porque, claro, si yo he tenido que hacer un temario de 400, ¿cómo es posible que ahora los nuevos? No, yo me indigno mucho cuando se suprimió la mili, porque yo la había hecho. Pero así avanza un país. Es decir, mi gran problema es, vamos a tener gente enormemente moderna, enormemente brillante, enormemente preparada. Tenemos un gran glamour de atracción en la administración pública, que es que prestamos servicios públicos, que trabajamos en defensa del bien común y el interés general. Y hay un elevado porcentaje de jóvenes que esto les seduce, mucho más que trabajar en una empresa privada y buscar el ánimo de lucro. Hay muchas vocaciones de servicio público, pero estas vocaciones no van a mirar la administración pública tal como es, de anticuada y de tan poco sexy y tan poco atractiva como es. Para empezar, con sus sistemas de selección, totalmente anticuados y poco adaptados, y al final todo es una gran impostura, ¿eh? Porque aquí tenemos un proceso de selección burocrático donde nos demoramos unos 2 años si todo va en velocidad de crucero. Entonces, como esto es una insensatez, muchos alcaldes dicen, a ver, no hay alternativas, en el fondo no funcionamos ya como una empresa privada con el modelo gerencial, esto es la nueva gestión pública, y entonces empiezan a buscar mecanismos heterodoxos de selección y nombran a los nuevos empleados públicos de forma digital, que no es 2.0, sino de forma digital. No digo que sea clientelar, pero al final, cuando nombras con sistemas aleatorios a los nuevos empleados públicos, o los seleccionas, mejor dicho, al final acabas haciendo un clientelismo de carácter social y político de forma indirecta. Porque es inevitable, si tú contratas dando voces, al final, salvo que utilices megáfono, solo llegas a unos círculos sociales muy determinados que suelen coincidir con unos círculos políticos muy determinados. Pero claro, ¿eso por qué lo hacemos? Porque como el sistema burocrático es tan maldito, pues resulta que tenemos que buscar sistemas heterodoxos. No, eso es una impostura.
Yo, como dirigí en su momento la Escuela de Administración Pública de Cataluña, que entre otras cosas me encargaba de hacer los procesos selectivos de la Generalitat de Cataluña, y viendo toda aquella insensatez, yo dije, bueno, como me aburría mucho, lo que hice fue, voy a dibujar mi modelo ideal de proceso selectivo. Lo tengo escrito. No es un gran modelo porque yo no soy especialista en la materia, pero es un modelo enormemente confortable para los candidatos. No tienen que estudiar 4 años, tienen que estudiar 6 meses. Hombre, porque algunos contenidos teóricos tienen que tener y algún esfuerzo de preparación tienen que hacer, algo de la Constitución tienen que saber. Pues bien, 6 meses. Luego un proceso selectivo no que dure 8 o 9 meses para los técnicos superiores, no, que se haga como un MIR, como una selectividad. En un día, 2 días resuelto, el MIR funciona muy bien. Y luego, evidentemente, con un sistema de formación de entrada de carácter selectivo, donde puedas medir más actitudes, aptitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Y que con un claustro de profesores tenga todas las garantías, pero realmente sirva de filtro. Y todos aquellos que no tienen las competencias o no están bien, que hay mucho candidato que no está bien, entonces a estos los dejas fuera. Como se hace, y dicen que de forma rigurosa, Miquel lo sabrá bien, para los cuerpos de policía, donde se hacen pruebas psicológicas y de actitudes y aptitudes y de competencias, porque como tienen que llevar una pistola, hay que andarse un poco con cuidado y mínimo suspenden entre un 10 y un 20% durante estos procesos selectivos, que en algunos casos duran 2 meses, o 9 meses, perdón, o incluso 1 año. Bueno, sea como sea, el modelo puede ser incluso bastante discutible, ¿eh? Seguro que si lo hacen 4 especialistas sale un modelo perfecto. Y una vez lo tengo dibujado, digo, caramba, esto está muy bien, pero implementar esto debe ser imposible o muy difícil. Para implementar esto, como mínimo, habría que cambiar lo que en este país nunca se puede cambiar, que es la Constitución. Me llevé la sorpresa que toda una tremenda impostura se podía implementar mañana mismo. No hay que cambiar la Constitución, no hay que cambiar ni una sola ley. Es decir, tenemos sistemas alternativos de carácter estrictamente meritocrático, burocrático en el sentido positivo del término, porque la burocracia es como el colesterol. Hay el colesterol malo, que es el que siempre vemos, y el colesterol bueno, que nos da disciplina y nos da rigurosidad. Muchas veces, cuando queremos combatir nuestra obesidad, nos cargamos el colesterol malo, pero también el bueno. No, el bueno, que tenga colesterol bueno el sistema. Totalmente fluido, rápido, confortable para la institución, confortable para los candidatos, atractivos para este nuevo perfil de ciudadanos que son los jóvenes. Y se puede hacer mañana mismo. Es una impostura. No nos interesa hacerlo porque así nos horrorizamos por el colesterol malo del modelo burocrático de selección que ahora tenemos y nos buscamos vías alternativas que son más discrecionales, más arbitrarias y en las cuales todos nos sentimos mucho más cómodos. Y al final tenemos administraciones públicas más capturadas por la administración pública. ¿Cuál es su problema? Que la administración pública, aparte de que está como con esclerosis múltiple, es como un Gulliver totalmente rodeado por oliputienses que lo tienen atado para que no se mueva. O sea, las resistencias al cambio son enormes. Primero, nos cuesta cambiar porque tenemos un modelo rígido y burocrático. Estamos un poco mayores y artríticos. Pero además estamos atados por todas partes, porque estamos atados por capturas políticas. Estamos atados por capturas sindicales. Estamos atados por capturas corporativas. Y estamos atados por capturas de empresas. Como ya estamos con la gobernanza, tiene muchos intereses, la Administración Pública Española contrata cada año por valor de 200.000 millones de euros al sector privado, que es el 19% del PIB. Y en las empresas que les va bien no quiere que aquí nadie cambie, nadie se mueva. Y cuidado, también estamos atados por las organizaciones sociales, por las ONGs, fundaciones que reciben generosas subvenciones y para nada quieren que cambien las reglas del juego. Aquí nadie está interesado. Bueno, si no cambiamos, pasará aquello de que entre todos la mataron y ella sola se murió. Con lo cual tenemos que cambiar esta lógica de intereses y hacer reformas. Y creo, sinceramente, que la primera reforma que hay que hacer en función pública es de cambiar los sistemas de selección. Esto es la base de la tarta. Todos hablamos de la evaluación del desempeño, sí está muy bien, pero este es el muñequito final de la tarta. Antes hay que tener tarta, hay que tener un pastel. Y yo creo, y este es el argumento del último libro que saqué con Miquel Salvador hace un par de meses, o un mes, que es la nueva gestión del empleo público, que va a dar mucho que hablar,
porque es el que propone no solo reventar el sistema de selección, sino reventar todo el actual sistema de función pública. Reventarlo. Mi hipótesis es, eso ya no tiene solución. El último intento de cambio incremental fue el que intentó Jordi Sevilla hace justo 11 años con el EBEP. Yo lo he hablado esto bastante con Jordi Sevilla. Me dice, no, yo creía que esto todavía se podía reformar, que se podía hacer un cambio incremental. Eso fue el EBEP. El EBEP no hemos implantado ninguno de las mejoras incrementales que nos ofrecía. Y ahora ya con Jordi Sevilla llegamos al acuerdo de decir que a esto ya no hay situación ni reforma que lo aguante, sino sencillamente hay que ponerle una bomba en el modelo y crear otro totalmente nuevo. Claro, esto llama mucho la atención y parece, tú eres un irresponsable, un académico, y además es que, pues seguro que tomas alucinógenos. Ayer publiqué un artículo en El País y en Twitter la gente lo valora positivamente, pero alguno decía, pero este autor pierde credibilidad cuando dice que hay que dinamitar el modelo de función pública. No, a ver, yo no soy ningún insensato. Yo lo que digo que el actual modelo de función pública, con el actual sistema de selección, el tema de los grupos, de los cuerpos, el tema de que no exista carrera horizontal, con un caos retributivo absoluto, sin régimen disciplinario, sin ningún tipo de disciplina, totalmente capturado sindicalmente, sin evaluación del desempeño, esto a la gente joven no es nada atractivo. La gente joven dice, yo quiero trabajar por la función pública porque quiero defender el bien común y el interés general, pero no quiero trabajar en este caos organizativo y en esta cosa tan anticuada y tan poco atractiva. Para eso me voy a trabajar a Silicon Valley. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que mi gran terror es que este millón nuevo de empleados públicos, que nos van a aportar una enorme modernidad y digitalización, si es esto el síntoma de la modernidad, si acceden por estos sistemas anticuados y entran en este modelo anticuado, en cuestión de 6 meses, 2 años, van a envejecer de golpe. Y vamos a tener gente vieja y obsoleta los próximos 50 años, hasta el 2068. Yo digo, ahora es una gran oportunidad, antes de que acceda todo este nuevo millón de empleos públicos, para cambiar totalmente las reglas y las bases del sistema. Y yo creo, sinceramente, que esto es posible, porque no soy ningún iluso. Yo llamaría a los actores sociales y les diría, vamos a ver, ¿verdad que estáis muy bien como estamos, los empleados públicos, todos nosotros? Yo me incluyo, Pues vamos a mantener el sistema igualmente. Es decir, no vamos a cambiar las reglas a todos ustedes. No se puede cambiar las reglas del partido de una forma radical a medio partido. No, nosotros vamos a continuar exactamente igual que ahora, con el mismo sistema de función pública. Porque no lo puedes cambiar porque las resistencias serán enormes y es inabordable. Vamos a ver, tenemos un pequeño problema, que hay cerca de unos 500.000 empleados públicos que no son fijos en la administración pública, que son interinos, etcétera. Unos de estos, un porcentaje de estos, son los imprescindibles, Gente ya muy joven, que nos soluciona muchos problemas, que no han podido entrar y ser fijos porque no había tasa de reposición, porque no habían oposiciones, y estos son nuestros imprescindibles. Muchas administraciones me lo dicen. Si nos faltan estos interinos, se hunde el ayuntamiento. Bien, esto no lo quedamos. Cierto que también tenemos unos cuantos interinos, que no está tan claro que sean buenos, y que no está tan claro que hayan entrado con sistemas más o menos estrictos y meritocráticos. Muchos han entrado de forma digital, algunos se han acomodado y se podían presentar a oposiciones, pero no se han presentado. Yo conozco a interinos que llevan 35 años de interino en la Comunidad Autónoma Catalana, que incluso ya se creen que son funcionarios. Yo le digo, ¿tú recuerdas remotamente haber hecho una oposición? Dice, ahora que lo dices, no. Pues no eres funcionario, eres interino. Ah, pues fíjate, yo pensaba que era funcionario. Claro, es que con 35 años ya a uno se le olvida estos temas que son tan obvios y evidentes. Cuidado, tenemos un pequeño porcentaje de interinos que no son nada buenos, que además se columpian bastante en el trabajo y que nunca los hemos echado. Y hemos aprovechado la oportunidad de que no eran fijos. Bueno, todos estos 500.000, llamo a los sindicatos, que su único objetivo es que todos los aplantillemos y sean plantilla estructural, digo, pues me los quedo. Todos 500.000, los buenos, los regulares y los malos, todos me los quedo. Ahora bien, a cambio de todo esto, ustedes me tienen que aceptar que pueda hacer una nueva ley de función pública, cambiando radicalmente el sistema, de cara a los que van a acceder en el futuro. Y esto le vamos a cambiar totalmente las reglas.
Y cuidado que aquí está ya todo escrito, y no lo han hecho básicamente académicos, salvo el caso de Rafael Jiménez Asensio. Lo han hecho personas como Miquel Gorriti, o personas como Javier Cuenca en Valencia, o como Juliana Vera en Cataluña. Son practitioners que han elaborado propuestas de mejora de la función pública, donde ya tienen diseñados sistemas de selección totalmente modernos, contingentes, rápidos, y que miden aptitudes, nuevas competencias, tienen diseñados nuevo sistema de arquitectura de la estructura de la función pública basada en competencias, basada en ámbitos funcionales, nada de grupos y cuerpos, sino ámbitos funcionales, no muchos ámbitos. Una gran administración pública tenía que tener 10, 11 ámbitos funcionales, que son lo que van en función de las competencias, ahí se hacen los sistemas de selección. Dentro de estos ámbitos competenciales, sistemas de carrera de carácter horizontal, todo esto está diseñado en documentos. Yo creo que muy bien diseñado. Una carrera vertical, directiva, pero que sea específicamente directiva, sin confundir la carrera profesional con la carrera estrictamente directiva que nos genera inflación orgánica, una auténtica evaluación del desempeño y una regulación clara, precisa y funcional de una puerta de salida, porque todos los sistemas tienen que tener una puerta de salida, no teórica, una puerta de salida práctica, que si la hay, seguramente la tienes que utilizar solo en el 1% o el 0,1% de los casos, pero el hecho que exista y sea fluida genera una enorme disciplina y a la vez confort dentro de la administración pública. Y, por cierto, un sistema retributivo mucho más adaptado a las contingencias, porque tenemos unos sistemas retributivos en la administración pública totalmente disparatados, donde hay perfiles que cobran mucho más que en el mercado privado, pero muchísimo más, y unos perfiles que cobran menos que en el mercado privado y somos poco competitivos, y luego dentro de la administración pública hay un caos retributivo donde los que ocupan puestos más importantes cobran mucho menos que los que ocupan puestos de carácter totalmente accesorio. Si todo esto no lo mejoramos ahora, que es el momento, justo ahora, estamos hablando de 2, 3, 4 años, no tardemos más con este tipo de pacto. Tengo claro que el ministro que haga esto lo podría conseguir si llega a este acuerdo con los sindicatos. No solo mejoras retributivas como se ha hecho ahora. Y luego también tengo mucho claro que este ministro va a tener que dimitir porque va a ser objeto de persecución social, pero también tengo claro que este ministro, si quiere hacer una carrera a largo plazo, va a marcharse por la puerta oscura, va a salir a gorrazos del ministerio en 2, 3 años, pero luego al cabo de 3 o 4 años va a ser una figura muy importante y puede ser perfectamente presidente del gobierno, porque alguien que demuestra valentía, honor y sinceridad y se enfrenta a los problemas y a las corporaciones y a los sindicatos, pues luego la sociedad no es tonta y dice, este realmente es un líder y se ha sacrificado por su proyecto y vale la pena que alcance cuotas de responsabilidad mucho más importantes. Por lo tanto, aprovechemos ahora, que es el momento no solo para reponer de forma reactiva y mal los puestos que van a quedar vacantes, que repito, parcialmente hemos llegado tarde, aprovechemos ahora para reflexionar qué modelo de cabildo quieren ustedes de cara al futuro, a los próximos 35 años, y luego también aprovechemos para cambiar las reglas del sistema de la función pública, porque si no, estos nuevos empleados no nos van a modernizar la administración pública porque van a envejecer en 6 meses o en 2 años. Y aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias al señor Ramio por su intervención y también por el tono. Yo creo que nos ha ayudado a todos a terminar de despertar. Vamos a hacer un breve descanso para tomar un café y volvemos.